Entonces quisiera saber qué horario les queda a ustedes libre ese día para poder cuadrar el examen para ese tiempo. ¿Ese lunes que hay? Pues el lunes algunos tenemos clases en la noche. En la Yo noche, o sea, preferiblemente en la mañana o en la tarde, ¿sí? pues sí, yo creería que sí, preferiblemente en la tarde. No sé mis Ok. compañeros qué opinen. De No, pronto si pues tienen otras lo clases. importante es que no tengan otras clases. Si Sí, tienen otras actividades, pues que no sean académicas, las podrían cambiar. Pero hablo de las que no se crucen académicamente. Entonces, bueno, habla tú con ellos y hacemos ahí como el tiempo, me das como 2 horarios posibles, pero la idea es que ya sepan que el lunes es el examen, número 1. La vale. modalidad se los digo también más adelante porque estoy esperando algo, pero es el lunes. Lo otro es que nosotros habíamos propuesto, si no sé, espero que se acuerden, habíamos propuesto a raíz de una revisión de tema, el caso clínico, digamos, la presentación del estudio clínico que íbamos a poner este semestre, era muy fácil de hacer, inclusive ahora en este tiempo de pandemia, que era encuesta para nuestras estudiantes de la universidad. No sé si recuerdan eso, pero quiero que retomemos el tema porque es fácil que podamos empezar a hacer toda digamos, como el proceso, qué encuestas vamos a hacer, a quiénes se las vamos a hacer, porque tenemos que pedir permiso y además porque no es difícil ahora que todo es virtual, no es difícil hacer las encuestas a los estudiantes, a las estudiantes en general. Entonces sí me gustaría que retomáramos el tema y saliendo del examen nos pongamos a trabajar en ese proceso. ¿Sí recuerdan lo que hemos hablado? Sí, doctora, de hecho nosotros ya nos habíamos hecho como una distribución para Bueno, y viendo eso. entonces, De hecho ¿cuándo empezamos? ya tenemos una encuesta, pues no sé si quieras revisarla Pues para... si me la quieren mandar, yo empiezo a revisar y miramos a ver qué hacemos, porque además, pues si ya han hecho encuestas, pues nos toca también mirar qué se puede hacer, digamos, en otros semestres o de pronto otras facultades, con eso nos amplía la posibilidad de hacer más el número de las encuestadas. Y además tenemos que ponerle tiempos para poder entregarlo en algún momento. Entonces, como que importante que ya vayamos afinando ese estudio. Sería bueno que demostráramos que hacemos cosas a pesar de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Sí, vale. Tenemos un ejemplo a seguir. Entonces, bueno, y no me vuelvan a hacer necedades en la clase, quedé muy preocupada con eso. Sí, doctora, qué pena contigo, ya lo hablamos entre todos, ya no vuelve a pasar. Ojalá, porque es que la idea es que pasemos un rato relativamente agradable y académico. Entonces, pues ya voy a empezar con los que estén. Me Sí, mandas la lista de los asistentes, como lo estamos Doctora, haciendo ¿te puedo ahora. hacer una pregunta? Claro que sí. Esto es que te quería preguntar a modalidad del parcial, ¿con qué te refieres? O sea, sobre la plataforma en lo que se va a hacer. Sí, exactamente, porque tenemos todo ya listo, pero me hace falta que la universidad me confirme el proceso. Entonces, pues el punto es que, pues que tengan ustedes, que estén muy súper juiciosos con los temas que ya saben que vamos a evaluar. No van a ser sino esos que ya hemos mandado a la lista. Entonces, espero no les haga conflicto saber eso, pero pues espero que eso sea el lunes, o sea, van a tener el fin de semana para adaptarse a lo que les vayamos a decir como sea el examen el lunes. O sea, que el viernes ya tendrán una respuesta. Pues como para que sepan era que supieran que sí se va a hacer el examen, que se va a hacer el lunes y que el viernes espero darles ya todas las indicaciones, inclusive el horario, porque pues ustedes me van a ayudar también con eso. vale, Listo, doctora. doctora, gracias. Listo. Entonces hablemos de un tema muy interesante que se llama las hemorragias del segundo y el tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué no dejamos todo? Si ustedes han revisado, a veces se habla únicamente de las hemorragias del tercer trimestre, pero resulta que ustedes siempre van a revisar los del primero como aborto, mola, ectópico y queda un espacio de esas personas que podrían sangrar
y que son las del segundo trimestre. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? Que la mayoría de pacientes que sangran en ese tiempo cogen un poquito de los del primer trimestre y un poquito de los del tercero. ¿Me escuchan bien, cierto? Si algo me interrumpe. Vale. Entonces, ok, entonces el embarazo en sí mismo hace que la mujer embarazada resista de cierta manera o tolere un poquito más de sangrado que una persona no embarazada. Entonces, digamos que de cierta manera se protege para sangrar un poco, pero esa misma protección la hace ser... Hay un ruido ahí que no sé... Valentina Ladino, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Entonces les decía que esa adaptabilidad que tiene la mujer embarazada para tolerar un poco de sangrado en el momento del parto hace también que la paciente sea susceptible a que nos confiemos o nos demoremos en hacer diagnósticos de sangrados profusos. Y también porque es difícil medir a veces, cuantificar objetivamente algo que es un poco subjetivo. Cuando es el parto y ustedes ya se van habituando que la persona va a sangrar y que el expulsivo y que el alumbramiento hay sangrado, a veces nos vamos volviendo un poco menos conscientes de ese tipo de sangrado que tenemos. Entonces, muy importante, ahora que vayan a revisar Código Rojo, que evalúen muy bien los signos vitales porque serán los únicos objetivos que nos van a decir cuánto ha sangrado en realidad la paciente. Entonces, digamos que para poder redondear esto que estamos hablando es que el embarazo hace una adaptabilidad para perder un poco de sangre en el parto, que esa adaptabilidad hace que la mujer no dé signos tan rápidamente como un hombre o una mujer que no estén embarazados y sangren por alguna razón, una fractura, una herida, algo así. Ese cambio es un cambio en la volemia que está más o menos entre el 30 y el 60%. Eso quiere decir 1 a 2 litros de sangre de más. Por eso las pacientes están poco hiperdinámicas, porque tienen más volumen, tienen una disminución en la movilidad. O sea, es una paciente que está disneica y frecuentemente tiene la frecuencia un poco mayor. Esa hipervolemia, como les dije, pues no protege de algunas complicaciones. Inclusive la hace ser susceptible a que nos demoremos en la reacción. Más o menos en un parto vaginal sin complicaciones, el sangrado es aproximadamente hasta 500 mililitros. O sea que cuando vean Código Rojo van a ver que el primer punto de evaluar el sangrado es mayor de 500. Quiere decir que el parto está en el límite total de cuánta pérdida podríamos estimar que la paciente pierda. Un poquito más y ya estaríamos hablando de un grado 0 de la pérdida sanguínea. Y en la pérdida hemática en una cesárea es aún mayor. Se pueden sangrar inclusive hasta 1000. O sea que una cesárea, ya sabemos, entre tantas cosas que hemos hablado de la cesárea, no es un procedimiento inocuo. Siempre va a tener algún grado de dificultad y pues obviamente de complicación. Sobre la hemorragia anteparto, pues que nos debe preocupar muchísimo porque obviamente ha disminuido a pesar de, pues a través del tiempo, porque han mejorado los sistemas de salud, de remisión, los bancos de sangre, pero no ha disminuido la morbilidad y mortalidad perinatal, porque como estos sangrados se pueden presentar en pacientes con prematuros, pues asociado a que el bebé es prematuro y a que pierde sangre la mamá, va a ser hipoxia y muy probablemente el bebé o muere o queda bastante afectado. O sea que una hemorragia anteparto es una situación de riesgo grave que nos afecta más o menos entre 3 al 5% de todos los embarazos. En Latinoamérica es la cuarta causa de muerte materna. Entonces, si se acuerdan de la tortica que el doctor Ávila les envió, ese otro porcentaje grande de muertes maternas se relacionarán con hemorragias a pesar de la mejoría de todos los sistemas de salud. Aún todavía no contamos en todas partes con la posibilidad de transfusión masiva ni de derivados.
Es muy importante entonces cuando una paciente se consulta por sangrado, pues la evaluación general, como lo hacemos siempre en toda una historia clínica, pero principalmente en ese estado de conciencia, que no es un estado de conciencia totalmente perdido, es una paciente que te va a responder su nombre, pero de pronto no está muy ubicada en el lugar donde está. Entonces, es importante que sean muy perspicaz con la investigación de ese estado de conciencia. No es si está inconsciente, sino qué grado de conciencia tiene, si está alerta, si está agitada. Nos va a dar unos signos de cuánta pérdida ha tenido. También el llenado capilar, por supuesto la tensión arterial y el pulso. Si tienen aparatos que les puedan hacer esas mediciones, ideal, pero no confíen en personal no calificado. Entonces, si es algo con lo que ustedes van a decidir qué enfermedad tiene o cómo está la paciente, mejor tomen ustedes los signos vitales. Respecto al examen clínico, enfocado en la parte obstétrica, importante, y repito una y muchas veces, evalúen la frecuencia cardíaca fetal. ¿Por qué? Porque dependerá de esto también, de la viabilidad de este bebé, la conducta que vayamos a tomar. Otro signo que nosotros tenemos que evaluar es el tono uterino, porque ahora vamos a ver un poquito más adelante, el tono uterino nos hará por lo menos diferenciar entre las dos grandes patologías que nos afectan, que son el abrupcio y la placenta previa. Un tono uterino aumentado o más duro de una contracción de tres cruces o de más de 60 milímetros de mercurio harán la sospecha de que tenga un abrupcio de placenta. Importante que hasta que yo no tenga la certeza de cuál es el diagnóstico, no hagamos tacto vaginal. Entonces, importantísimo que se quede por lo menos esa partecita en esta evaluación inicial. Sangrado en una materna, hasta que yo no sepa que la placenta no es una placenta previa, no debemos hacer tacto vaginal. Entonces, como no vamos a hacer tacto vaginal, lo que vamos a hacer es una especuloscopia. Por muchas razones. Primero, porque vamos a ver de dónde sale el sangrado, qué volumen tiene, de qué características tiene ese sangrado, y por supuesto no vamos a hacer más daño del que ella ya tiene. O sea que cuando uno hace tacto vaginal en una placenta previa, lo que puede hacer es perforar ese cotiledón y llevarla a una emergencia. Si no están en el lugar donde puedan resolver el problema, probablemente pues va a haber una situación peligrosa. Vamos a hablar entonces del sangrado del segundo trimestre. Entonces, como ya les conté, tienen a veces un poquito de un lado o un poquito del otro. ¿Cuáles se presentan aquí en este segundo trimestre? Principalmente los abortos por incompetencia cervical. Creo que alguno de ustedes alcanzó a estar con nosotros en una cerclaje, y son embarazos que llegan a 16 o 18 semanas de gestación o 20 inclusive, pero se salen porque el cuello no alcanza a sostener por el peso y los bebés salen vivos, usualmente salen en la bolsa completa porque por peso se salen. Entonces, importante que ustedes, si no les tocó el caso en sí mismo, si en la historia obstétrica que estén haciendo, le averigüen cómo fueron esos abortos, porque si fueron así de esas características, ustedes pueden ayudar a que una persona no vuelva a perder su bebé de esa manera. Entonces, la mandarían para hacer el cerclaje, que es lo que hace que se corrija la incompetencia cervical. Por este tiempo, entonces, como las mamitas no se sienten tan gordas, usualmente siguen su vida cotidiana, y en esa cotidianidad están las motos y otros tipos de transporte, pero sobre todo las motos en nuestra zona, que hace que en este tiempo el trauma sea una alta consulta, en donde con ese trauma se puede desprender la placenta, puede producir alteraciones graves que inclusive puede hacer que se aborte el bebé. Y cosas como sobredistensión uterina, por ejemplo, en embarazos múltiples o con que tengan más de 2 hijos, puede hacer que tengamos dificultades ya de sangrados y de alteraciones como amenazas de aborto o amenazas de parto preterno. Ya en este segundo trimestre empiezan a haber síntomas de esas anomalías placentarias, como por ejemplo la placenta previa. Entonces, la placenta previa, les voy adelantando ahí, usualmente da signos desde mucho antes de sangrar en el tercer trimestre en lo agudo. Empieza a haber sangrados o amenazas de aborto en este tiempo, en el segundo trimestre. En esta imagen nosotros podemos ver donde está la flechita,
una separación de la membrana amniótica del útero. O sea, donde está la flechita es la membrana amniótica. Y desde ahí hasta la parte superior está el útero. O sea que toda esa cantidad negrito que se ve ahí es un hematoma subcoriónico. No sé si alcanzan a verlo ahí, espero que sí. Bueno, vamos a hablar de las causas de esas hemorragias. Entonces, esta es la lista. Obviamente vamos a tener unas que son más frecuentes, pero para que vean la lista de hemorragias, quiere decir que ustedes tienen que hacer una muy buena historia clínica porque es probable que tengan que diagnosticarlas todas. De las que nos producen bastantes dificultades son el desprendimiento de la placenta normoinserta, que se llama también abruxio de placenta, la placenta previa, la ruptura de la basa previa, que significa que está por delante de la presentación se encuentra el cordón y una vez empieza el descenso, rompe el cordón y empieza a haber un sangrado obviamente del bebé. O sea, el bebé va a tener un sangrado agudo. Un desprendimiento del seno marginal, que se refiere a esos sangrados que van porque la placenta esté muy baja. Una ruptura uterina que se puede presentar espontánea, con trabajo de parto y sin trabajo de parto. Una cervicitis, que ahí es donde la especuloscopia que les dije al comienzo es muy importante porque uno podría evidenciar que lo que la paciente consulta por sangrado en realidad no sea un sangrado importante por alteraciones o complicaciones que le vayan a causar problemas al bebé, sino que pueda ser una cervicitis por una vaginosis. También puede haber otras alteraciones como erosiones cervicales, a veces con relaciones sexuales o con algunos diagnósticos como biopsias que toque hacer por cáncer de cuello uterino. Pueden tener erosiones cervicales o el mismo cáncer cérvico-uterino en pacientes que no se han acercado a hacerse una citología. Podemos encontrar un cáncer sangrando en el embarazo. Y en las pacientes multíparas se pueden encontrar varices vulvovaginales que pueden hacer que se rompan, así como las hemorroides. No sé si han visto hemorroides sangrantes. Igual puede pasar con las varices vulvovaginales muy frecuentes en el embarazo. ¿Hasta ahí hay preguntas? No, señora. Okay. O sea que tienen claro el abruxio. Entonces el abruxio significa que se desprende la placenta antes de que el bebé haya salido. Si eso pasa, pues entonces no hay circulación hacia el bebé y por supuesto el bebé va a tener una dificultad. Entonces vamos a hablar del abruxio, el desprendimiento de la placenta que está normalmente inserta, por eso es una emergencia, porque el control prenatal viene todo normal, ya tenemos una ecografía, la placenta está ubicada donde debe estar y por alguna razón la placenta se va a desprender antes de tiempo. ¿Cuál es la incidencia entonces de ese abruxio? Más o menos el 1% de todos los partos. Eso es bastante cuando sabemos cuánta cantidad de partos estamos recibiendo. En la clínica cooperativa, ahora primavera, más o menos son 300 a 350 mensuales. Si eso si le sacamos 1%, pues obviamente ya sabemos qué porcentaje nos puede tocar. Si hablamos de solamente Villavicencio, pues vayamos sumando cuántos hay en el hospital y cuántos hay en la Meta y Servimédicos. Así que vamos viendo que 1% es bastante la incidencia. ¿Dónde vamos a ver dificultades? En la mortalidad perinatal, por razones obvias. Si se desprende la placenta, el bebé queda sin circulación. Por supuesto, mientras uno soluciona, hace el diagnóstico y desembaraza a la señora, muchos bebés de estos se pueden morir hasta el 35%. ¿Cuáles entonces son los factores asociados para que haya un desprendimiento, al menos para sospechar? Entonces, si ustedes hacen un control prenatal y ven que tienen alguno de estos factores, pues le tienen que dar todas las indicaciones e inclusive si es en una zona que no se puede ayudar a la paciente como es debido, pues de pronto le dicen que se tienen que desplazar a otro lugar donde quizás disminuyan las probabilidades de riesgo. Entonces, una paciente de edad materna mayor, o sea, las multíparas, usualmente son más propensas a tener un abruxio por muchas razones. Las primeras es que cada placenta de cada bebé
se ha implantado en algún lugar o alguna cara de ese útero y es reemplazado algunas fibras por fibroblastos. Entonces, digamos que se pega mal esa placenta y con posibilidades mayores puede haber una abrupción. Entonces, una multípara, una paciente mayor de 36 años, una paciente con hipertensión inducida por el embarazo previo o crónica, de estas hipertensas crónicas hasta el 50% cursan con mortalidad fetal. No les puse aquí la raza, pero con frecuencia la raza negra tiene la mayor cantidad de posibilidades de que esas pacientes tengan óbitos fetales por causas de una abrupción. Y se pueden dar por razones espontáneas, pero también puede ser iatrogénica. Una descompresión brusca uterina, por ejemplo, cuando hacen una amniotomía, podría ser que se desprenda la placenta. También puede pasar cuando uno le va a dar parto vaginal a un embarazo gemelar y sale el primer gemelo, el otro podría tener una abrupción de placenta que se vuelve una emergencia. O pacientes que tengan polihidramios, que quiere decir mayor cantidad de líquido de lo usual, pues cuando rompen membranas espontáneamente también pueden producir una decompresión brusca y producir una abrupción de placenta. Pocas veces con amniocentesis, porque la amniocentesis, cuando uno hace la amniocentesis para diagnóstico, pues la cantidad de líquido que sale por una agujita de esas de peridural es muy pequeña, pero se han descrito casos en sobre todo embarazos de segundo trimestre. Los otros factores asociados son la ruptura de membranas, sobre todo en los pretérminos, en un 6%, un cordón corto, que quiere decir que cuando está empezando a descender el bebé para nacer, puede jalar la placenta literalmente y desprenderla. Los traumatismos externos, que generalmente son motos, hace compresiones bruscas. Las pacientes pueden inclusive no haberse afectado ellas tanto, pero si uno no le hace evaluación de ese bebé en las 24 horas después de la caída o del golpe, podría uno encontrar que haya una abrupción y una mortalidad. Cuando las señoras son de bajo peso, entonces entonces tendría que ver ahí con la desnutrición. Entonces un bajo incremento ponderal tiene un factor asociado para una abrupción. El consumo de cocaína y cigarrillo, porque tiene que ver con esa buena o mala implantación según los vasos que se están formando. Y pues aquí vemos entonces los miomas como un factor también desencadenante de abrupción, porque deforman la pared uterina y pueden hacer fácil que se desprenda la placenta. Muy importante preguntarle a la paciente, como siempre, por los antecedentes obstétricos, y en pacientes que tienen desprendimientos anteriores se presenta entre 1 al 6 y el 1 al 8 de repetición. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico depende cómo se vaya a presentar el caso clínico. Usualmente se va a presentar con sangrado, digamos que ese es el que nos va a asustar en general, la sangre siempre nos va a asustar, pero si nosotros vamos a ver algunas presentaciones, algunos no van a verse con sangrado en cantidad grande que nos pueda asustar. Es importante ver las características del sangrado. Entonces, en el abrupcio, el sangrado es una sangre oscura. Si alguien toma vino, es muy parecido al color de vino, como de ese color y de ese más o menos esa consistencia de líquido, y es de un inicio súbito. A diferencia de lo que les mencioné un poquito de la placenta previa, este no anuncia. Empieza a sangrar y ya. ¿Cuánto sangra? Vamos a ver, depende del desprendimiento y cómo se esté haciendo el diagnóstico, pero todos los sangrados podrían ser una abrupción de placenta. Importante que no siempre tenemos la posibilidad de hacer ecografía, pero en pacientes que están estables, que podrían tener un desprendimiento no tan grande, podríamos encontrarlo y verlo en ecografía. Sin embargo, la ecografía no necesariamente nos hace el diagnóstico, porque como hay sangre ahí, a veces confunde al radiólogo que esté haciendo el procedimiento. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial clínico? No es tanto porque sea muy parecido, sino porque es el más grave, igual que la abrupción, que es la placenta previa. Entonces, en un porcentaje alto hay hemorragia vaginal, en otro porcentaje alto, el 66%, hay dolor. Ese dolor es un dolor intenso porque es debido a una hipertonía uterina. Entonces, el útero se está
contrayendo permanentemente y eso causa un dolor intenso. Una contracción pero sostenida va a causar un dolor intenso. Si la paciente tiene un desprendimiento de esa placenta, pues obviamente va a haber un sufrimiento fetal agudo. Y si no hay una tensión permanente de hipertonía uterina, puede haber una policistolia. Se relaciona pues altamente con muerte fetal en caso de desprendimientos, dependiendo del porcentaje de ese desprendimiento. Entonces, cuando uno ha hecho el procedimiento, sea cesárea o sea parto vaginal de un abrupcio, es importante verificar el porcentaje de desprendimiento porque seguramente hay que describirlo en la cesárea o en el parto, qué grado de desprendimiento tenía para saber qué características puede haber tenido el bebé al momento de nacer. Entonces les había dicho que el sangrado no necesariamente es, según la cantidad, el problema, porque puede haber, como en el dibujo de la izquierda, puede haber un desprendimiento que hace que ese sangrado se quede guardado en el útero, por decirlo de esa manera, y lo que va a pasar es que crece el útero. Entonces va a aumentar la altura uterina. Si ustedes son muy sensibles, pues se están pegados a la paciente, seguramente van a ver que el útero, además de que se vuelve muy fuerte, muy contraído, va a aumentar la altura uterina. Y esa paciente va a hacer signos de sufrimiento fetal agudo que ustedes deberían poder hacer el diagnóstico de una abrupción o al menos sospechar. En el caso más fácil es el de la derecha, que tendría que ver con ese desprendimiento que sí hace que se expulse sangre por vía vaginal. Entonces la paciente va a consultar por sangrado y ese sangrado, ya les dije, es oscuro con un dolor intenso en el útero. Más o menos esa es la imagen de una abrupción. Entonces, si se dan cuenta, hay un porcentaje de la placenta que está un rojo claro, esa es la placenta sana, y el otro porcentaje, que es más del 50%, es el abrupcio. Entonces, cuando ustedes revisan la placenta, revisan y de una vez van evaluando que este es más o menos el 50% de un abrupcio de placenta. ¿Hasta ahí hay preguntas? Doctora, ¿uno cuánto tiempo tiene para actuar después de que se diagnostica? O sea, después de que uno cree que la tiene. Para evitar. Depende del bebé. Básicamente es que si hay sufrimiento fetal agudo, no te da a veces tiempo. Por eso muchos bebés llegan obitados al lugar cuando los están transportando. Entonces, ¿qué es importante? Pues verificar el estado del bebé. Con solo la sospecha ustedes empiezan a hacer el manejo. ¿Sí? Si ustedes ven un sangrado de ese punto, hacen especuloscopia, no ven que hay mioma, no ven que hay cervicitis, no ven que hay cáncer, entonces sospechen las dos patologías mayores. Si tienen facilidad de hacer una ecografía, verificar que la placenta esté donde debe estar. Si está previa, pues ya tienen el diagnóstico. Si no está previa, entonces lo más probable es que sea una abrupción. O sea que tienen minutos para hacer el diagnóstico. Sin embargo, hay abrupcios que son pequeños, que digamos sean del 10% o del 15%, que esos son pacientes que inclusive tienen un parto normal y cuando ustedes revisan la placenta al nacer en su parto vaginal, pues como el bebé no sufrió ni nada, pues nació rápido porque hay una contracción fuerte y sostenida, pero ustedes van a ver esas zonas de desprendimiento. Entonces ustedes pueden decir en el parto, alumbramiento con placenta, con desprendimiento de placentario del 10%. Eso es importante para que uno evalúe si el bebé tuvo un grado de hipoxia o un grado de algo, de acidosis por esa situación. ¿Me estaban preguntando algo? Pues, ahora la... ¿Cómo? No, ya compro. Pero at the camp. Doctora, ¿cómo se evalúa entonces el porcentaje de desprendimiento según los que nos mostró anteriormente, si la mayoría se presenta para verificar pues el sufrimiento fetal agudo? Son dos cosas diferentes. Una cosa es esto que les mostré, que es el porcentaje que ustedes van a decir, que ya es cuando han resuelto el problema, o porque haya nacido el bebé por vía vaginal o por cesárea. Entonces, seguramente fue cesárea porque tiene el 50% o más de desprendimiento.
Entonces, si estamos hablando de porcentaje de desprendimiento, así se hace. Después, con la placenta, uno la abre, la mira y dice, este es el porcentaje. Pero en realidad, lo que uno necesita es, antes de esto, es evaluar y hacer el diagnóstico de qué le está pasando al bebé y a la mamá. Entonces, no solamente la mamá va a perder sangre, va a sentir dolor, va a tener esas descompensaciones por el sangrado, sino que el bebé se ve altamente comprometido, a veces más que la mamá, pues porque estamos haciendo que tenga la mitad de la placenta o menos irrigando su bebé. Entonces, importantísimo que tal vez las decisiones de qué vamos a hacer dependerán del estado y compromiso de ambos, pero obviamente del bebé porque será el primer afectado. ¿Sí? Sí, señora, estaba confundida, gracias. Ok. Entonces, ¿qué se encuentra en la anatomía patológica de esos abrupcios? Espérate que se encuentra una arteritis, quiere decir que empieza a haber una alteración de esas arterias y empiezan a volverse como viejitas. Hay una necrosis decidual, o sea que hay comportamientos inflamatorios y puede haber una infiltración miometrial. Entonces, no sé si ustedes vieron o saben cuando hay alguien que tenga un trauma en los miembros inferiores, por ejemplo, que pierda un dedo, cuando se lo reimponen, cuando se lo reimplantan, si no le han hecho las maneras adecuadas para hacer esa reimplantación, van a meterse unos procesos inflamatorios importantes para rehacer, para reconocer esa extremidad que le hayan puesto. En caso aquí es que hay una necrosis importante de la fibra muscular y de la placenta que hacen que empiecen a haber un montón de procesos inflamatorios en el miometrio. Cuando pasan esos procesos inflamatorios, existe una patología que se llama apoplejía uterina, que apoplejía significa que no va a contraerse el útero y se llama útero de Cuvelier. ¿Qué significa con ese útero de Cuvelier? Que aun que uno quisiera dejar ese útero dentro de su paciente, pues ese útero ni va a contraer, ni va a servir para una futura embarazo y además va a generar muchos procesos inflamatorios que van a causar una CID usualmente. Entonces se ve más o menos así este es un caso nuestro. Se ve infiltrado, no sé si ustedes alcanzan a ver, se ve como unas infiltraciones reticulares que dependiendo cuánto coja, igual que el porcentaje que estábamos hablando de la placenta, dependerá de cuánto esté infiltrado ese útero para que uno decida si dejarlo o no dejarlo. Este útero, que en particular que están viendo, es obvio que tiene toda la totalidad del útero, está comprometida por esa apoplejía de Cuvelier y pues necesariamente tocó hacer histerectomía. En algunos pacientes que tengan un porcentaje menor, uno intenta dejar el útero sabiendo que esos procesos inflamatorios también pueden producir una alteración grave como una CID. Entonces, apoplejía de Cuvelier, no se les olvide. Entonces, como ya les iba mencionando, complicaciones del abrupcio de placenta tienen dos: maternas, la CID por los procesos inflamatorios, una insuficiencia renal aguda por los procesos de sangrado, embolía del líquido amniótico, que es una situación que da con frecuencia en pacientes multíparas, pero con pacientes con abrupcio, inclusive en pacientes nulíparas, primigestantes, podría haber una embolía del líquido amniótico. La embolía del líquido amniótico básicamente es como líquido amniótico que se va a los pulmones y produce un paro respiratorio. Entonces, así de rápido es una embolía del líquido amniótico. Ruptura uterina, porque como hay una contracción sostenida, si nosotros no hacemos que ese útero se relaje, puede romperse. Y la apoplejía uteroplacentaria, que es lo que les acabo de mostrar, que se llama útero de Cuvelier. Eso es, digamos, que en los procesos agudos, en los primeros días, en las primeras horas. Más adelante, seguramente lo han visto en medicina interna, se pueden presentar situaciones como el síndrome de Sheehan, que tienen que ver con esos sangrados profusos que pueden degenerar en una, digamos que una hipofunción de la hipófisis. ¿Recuerdan el síndrome de Sheehan o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, vayan pensando, después cuando hablemos de ciclo menstrual,
vayan pensando cómo haríamos el diagnóstico de este síndrome de Sheehan, la historia clínica o con la paciente cómo me consultaría. Ahí se los dejo de tarea. Y fetales, pues depende. ¿Qué tanto ha perdido de sangre qué tanto se desprendió la placenta? Pues seguramente puede haber desde muerte fetal o hasta daño cerebral por hipoxia o por acidemia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de una CID y en una abrupcio? Entonces vamos a encontrar alteración sistémica de todo. Vamos a ver que hay activación de procoagulantes, fibrinolisis, consumo de los inhibidores de la coagulación y eso hace que pues obviamente vamos a tener una CID. Probablemente a ella no solamente hay que hacerle transfusión de esa sangre que pierde, sino además de otros factores que nos ayuden a disminuir la posibilidad de esa alteración de la coagulación. ¿Quiénes son los que presentan más esta CID? Los abrupcios que son masivos, o sea, más del 60%, se asocian mucho con las muertes fetales y obviamente nosotros tenemos que prever y ir pidiendo los exámenes de laboratorio para hacer el diagnóstico. Fisiológicamente lo que está sucediendo es que pasa tromboplastina en la circulación materna y empieza la activación de la coagulación. Eso solo con abrupcio. Imagínense todo lo que podría pasar cuando hay un útero de Cuvelier. Pues entonces es muy probable que esa paciente sí o sí vaya a ser una coagulación intravascular diseminada. Dentro de los laboratorios para evaluarlo, cosas que seguro sí podemos hacer son las plaquetas. Entonces vamos a encontrar unas plaquetas bajas. Ya hacen fibrinógeno en casi todos los hospitales de nivel 3, entonces vamos a encontrar un fibrinógeno bajo. Estos son los factores de degradación de las plaquetas, van a estar elevados y si tuviéramos factores de coagulación disponibles para que nos los evaluaran, vamos a encontrar el factor 5 y el factor 8 bajos. Entonces, seguro con las plaquetas vamos a empezar a hacer el diagnóstico. Pero si podemos ir haciendo estos otros exámenes de laboratorio, mucho mejor para poder hacer un diagnóstico más cercano a la verdad. Vamos a hablar seguramente en código rojo, van a hablar de la clasificación del código rojo. Y en eso, pues el abrupcio hace parte de esas patologías que nos causan un código rojo. Entonces, no voy a hacer mucho énfasis en eso porque obviamente ustedes tienen que empezar a estudiar esos grados de shock que nos van a hacer el diagnóstico de una pérdida sanguínea. O sea que un sangrado de un abrupcio debemos activar el código rojo. Pero ¿qué es importante pues de esta clasificación del sangrado? Los efectos de recuperación. Si la paciente tiene un sangrado mayor de 500 a 3000, vamos a ver que la posibilidad de CID es altísima, la mortalidad de la mamá es alta y obviamente el resultado del bebé es malo. Entonces siempre sangrados por encima de 500, que es lo que ya les había contado yo, que se puede perder en un parto normal, ya empieza a ser un factor de riesgo para poder presentarse una eventos desafortunados. ¿Cuáles serán los tratamientos para ese abrupcio o desprendimiento de la placenta? Vamos a tener varias posibilidades. Una es si el útero está relajado, que no es lo más común, y tiene más de semana 36, es posible que nosotros podamos hacer una inducción monitorizada. ¿Qué significa eso? Vamos a ponerle la oxitocina en una dosis controlada para que logre tener un parto normal. ¿Sí? Entonces, esos son los que yo les digo que pueden sangrar y tienen 10% o 20% por mucho de un desprendimiento placentario, pero el bebé está cefálico, es una señora multípara, con conducción muy vigilada, podría tener un parto vaginal. Pero si tiene semana 32 a 36, aún con útero relajado, hay que interrumpir. Como seguramente el cuello no es favorable, pues la interrupción será por cesárea. Si tiene menos de 32 semanas y el porcentaje de desprendimiento es poco, o sea, quiere decir que lo descubrimos fue por ecografía, es posible que alcancemos a darle maduración pulmonar para poder desembarazarlo. Pero no son los casos más comunes. Los casos más comunes son los del útero hipertónico, que es el que les había dicho que teníamos que evaluar, y generalmente esos úteros hipertónicos son los que nos van a hacer alteraciones de la coagulación. Si tiene defecto de la coagulación, mientras vamos pasándola a la cirugía, vamos corrigiendo el defecto de la coagulación. ¿Qué creen que le pondremos a ella aparte de sangre?
Plaquetas. Plaquetas, qué mal. ¿Vitamina K? No, algo que ya les mostré que pedíamos en los laboratorios. Fibrinógeno. Pero eso ¿dónde lo usamos? ¿En dónde encontramos el fibrinógeno? Plasma fresco congelado. En plasma, exacto. Entonces, a esta paciente que tiene abrupcio, le vamos a pedir todos los factores. O sea, le vamos a pedir plasma, plaquetas, depende de las plaquetas en las que están, porque ustedes saben que no necesariamente, si las plaquetas no se bajan de 50.000, pues no hay que transfundirla, pero sí plasma. Ese es más importante que las plaquetas. Entonces, diferente a cuando vayamos a hablar del tratamiento de la placenta previa. Cuando hay alteraciones como el útero de Cuvelier, yo ya les dije, lo más probable, dependiendo la cantidad de ese defecto de la patología, muy probablemente terminen en histerectomía. Bueno, aquí vamos a hablar del tratamiento con el feto muerto. Si el bebé está muerto, ya confirmado que está muerto, necesitamos que haya la menor posibilidad de una coagulación intravascular diseminada y entonces uno favorecería el parto vaginal. Entonces, si la paciente es una multípara, el feto ha muerto por un abrupcio y ella no está descompensada, es posible que le demos parto vaginal por encima de una cesárea. Obviamente, pues tenemos que pedir los subproductos sanguíneos para poderla tener en las mejores condiciones. Si no es así, porque sea difícil o porque tenga cesárea previa o lo que sea, probablemente vamos a corregir primero todas las alteraciones de la coagulación antes de llevarla a una cesárea. Ay, ¿qué pasó? La doctora se salió. La sacaron. Marica, ¿se salió o la sacaron? ¿La sacaron? No se puede sacar a nadie. No, porque ya Sofía no está como moderadora, ¿no? Solamente ella. Va a volver a llamar. Marica, pero Se le no fue sé la qué. luz. ¿O será que se le fue la luz? No, doctora. ¿Pueden ver la presentación? Yo creo que es la señal, porque a mí se me ha estado trabando las diapositivas y a veces me sale, o sea, se sale de la llamada. O de pronto se le fue la luz, ahorita se fue la luz. Posiblemente. Sí, de pronto se le fue la luz, a mí también ahorita se me fue la luz. Esperemos un momento a ver. Aquí ya me sale que está conectada. ¿Nos escuchas, doctora? Yo los escucho, Ah, sí, yo los ya escucho te- bien. Sí, Ok. nosotros ya también te escuchamos. Bueno, bien. Entonces, si vamos aquí, con el feto muerto, no es algo que nos guste, pero es importante que sepamos que ahí, pues, tenemos que corregir los defectos de coagulación y darle posibilidades de parto vaginal que no tiene herida, que no tiene ninguna, o disminuye la posibilidad de esa CID. De ser cesárea, es importante corregir primero los defectos de coagulación porque ya no tenemos el corre-corre digamos, del bebé y del sufrimiento fetal agudo. Si el bebé si está vivo y hay sufrimiento fetal agudo, importantísimo, primero, mejorar esa parte de anemia de la función placentaria, que hay que hacer volumen, aumentar el volumen, transfundir y pasar a cirugía antes de que aumente el sufrimiento fetal agudo. ¿Qué vamos a encontrar en ese sufrimiento fetal agudo? Pues obviamente una taquicardia y obviamente desaceleraciones posteriores a taquicardia. ¿Por qué? Pues porque el bebé está en shock hipovolémico. ¿Qué es muy importante acá?
que hay algunas cosas que no se deben utilizar, ya casi se usan menos, pero igual es importante destacarlo ahí, no utilizar beta-agonistas porque a veces le ponen eso para restablecer, digamos, la viabilidad del bebé. Entonces, en este caso no es bueno colocarlo porque predisponen a edema pulmonar. Ya hemos hablado de las plaquetas, ya hemos hablado de lo que vamos a transfundir. Importante a veces que si podemos hacer amniotomía para reducir el volumen de ese útero, podría ayudar a disminuir el paso de tromboplastina, también a reducir ese desprendimiento que se está haciendo y podría mejorar un poco lo que va a desencadenar el bebé en sufrimiento fetal. Entonces, abrupcio, digamos que es un tema complejo, importante que lo sospechen, y la sospecha principalmente es una buena historia clínica, ojalá un buen control prenatal, ver que la ecografía, la placenta esté en el lugar adecuado y aún así la placenta está sangrando, y obviamente no olvidar evaluar al bebé. Pasamos a placenta previa, que es, digamos, la otra grande que nos causa sangrados en el tercer trimestre. ¿Hasta ahí hay preguntas o continúo? Bueno, voy a continuar. Espero que me estén oyendo. Vale, pero al parecer no hay dudas. Ok, al parecer no. Eso espero cuando lo evaluemos. En la placenta previa, entonces, la placenta previa es una placenta que está implantada y se desarrolla todo el tiempo la placenta en el segmento inferior del útero. Entonces, por eso, como se presenta desde siempre, está la placenta antes de lo esperado, antes de la presentación del bebé, pues seguramente nos va a dar síntomas desde comenzando la gestación. Bueno, en la figura está. En la de la izquierda, pues es una placenta que está posterior, que está, digamos, anterior y que está alejada del segmento inferior. En la de la derecha, la placenta está ocupando el orificio cervical interno. Si se dan cuenta, hay una muesquita nada más y el resto de la placenta está anterior. Entonces, no se vayan a confiar cuando las ecografías dicen placenta anterior, pero no dicen exactamente si está al fondo uterino o no lo está. ¿Por qué? Porque puede haber una muesquita que esté tapando el orificio cervical y eso es previo, y el resto de la placenta esté bien acomodada. Cuando es una placenta total, pues el doctor usualmente lo va a evaluar porque ocupa todo el espacio, pero a veces se les puede pasar cuando es un cotiledón nada más el que está apenas tocando el orificio cervical interno. Entonces, siempre reevaluar por lo menos más de dos ecografías, reevaluar las placentas. Se evalúa, digamos que hay, para decírselo claro, hay solamente dos placentas previas, la placenta previa total y la placenta previa parcial. Pero si ustedes ven, debajito de esas dos, existe una evaluación que se llama previa marginal y de implantación baja. ¿A qué se refiere ese? A que la previa marginal es una placenta que no está tocando el orificio cervical interno, pero está muy cerquita al borde. Y el de implantación baja es que ni siquiera toca el orificio cervical interno, pero que de pronto en la dilatación de 8 o 10 de dilatación alcance a tocar la placenta. Por eso digamos que se dicen o se clasifica también como placentas previas, pero se manejan de forma diferente, ya les voy a decir cómo. Entonces, la placenta previa total significa que ocupa la placenta todo el orificio cervical interno. Y la placenta previa parcial significa que ocupa un porcentaje del orificio cervical interno. Esas dos situaciones siempre se van a solucionar con cesárea. No hay ninguna posibilidad de que esas dos tengan un parto vaginal, pues con bebé vivo. En cambio, las otras dos que les estoy diciendo que se llama previa marginal o de implantación baja, le podemos dar el chance a un parto vaginal dependiendo cómo se vaya encontrando la situación en el parto. En esta gráfica, entonces, vamos a encontrar en la mano izquierda, vamos a ver una placenta previa total y en la mano derecha vamos a encontrar una placenta previa parcial.
las dos situaciones, estas dos situaciones en concreto, solamente se pueden solucionar con cesárea. Entonces, por eso es importante, menos mal que uno se da cuenta antes para tomar decisiones desde antes. La placenta previa entonces se presenta en 1 de cada 200 embarazos, 0.5 de todos los partos, quiere decir que el abrupcio, si se dan cuenta, es más la incidencia que la placenta previa, aun cuando yo creo que eso va a ir avanzando, va cambiando luego. De 4 al 6% se detecta entre la semana 16 y 20, que es muy importante, que todas esas placentas previas entre 16 y 20 no se van a considerar que ya quedaron placenta previa, porque una vez va creciendo el útero, puede desplazar un poco la placenta del orificio cervical interno. Entonces, debe ser reevaluado después de semana 20 para confirmar que es una placenta previa. Sobre todo importante en sitios donde uno no tiene posibilidades de enviar un paciente con anterioridad. ¿Cuáles son los factores asociados para la placenta previa? También la multiparidad, igual que en el abrupcio, y también la edad avanzada. Pero también en este caso, otras cosas que puedan hacer que nos afecte la estructura del útero. Entonces, por ejemplo, alteraciones endometriales o miometriales se refiere a sinequias, que son cicatrices uterinas, o son cirugías que le han hecho sobre el útero, o son miomas que no se han solucionado, que nos pueden hacer que se pegue la placenta más abajo. También puede ser en placentas muy grandes porque hay un embarazo múltiple o porque hay un bebé muy grande, un macrosómico, y se ha asociado también con fetos masculinos y mujeres con tabaquismo. Una asociación muy importante que no pueden olvidar es que esas posiciones fetales anormales, como por ejemplo el podálico, se asocian grandemente a una placenta previa. O sea que por el podálico probablemente lo íbamos a operar o por la placenta previa también lo íbamos a operar. Pero la asociación placenta previa y podálico es alta. Y así también pues van a ser las complicaciones. Un porcentaje que no es tan poquito, que es el 5%, puede relacionarse la placenta previa con acretismo placentario. Esto ya lo habíamos explicado antes, si no se les ha olvidado el acretismo placentario como complicación, ¿cierto? ¿Se acuerdan del acretismo placentario y sus clasificaciones? Sí, doctor. Entonces, supongan que además del acretismo placentario que ya conocen bien, tiene la placenta previa. Eso quiere decir que la placenta está muy adherida y fuera de eso en el segmento inferior. En el segmento inferior no solamente está el bebé, también por fuera del útero está la vejiga y por el lado posterior están los intestinos. Así que un acretismo puede ser un desastre total con una placenta previa porque va a coger todos esos órganos pélvicos que hacen que esta cirugía vaya a ser un poco complicada. Entonces, el cuadro clínico es 80% hay sangrado, pero este sangrado, a diferencia del otro que les había dicho del abrupcio, este es indoloro y ya no es oscuro, sino es rutilante, o sea, una sangre fresca y generalmente sin hacer nada en especial empieza el sangrado, o sea, es un comienzo insidioso que usualmente sangran, como ya les estoy mostrando acá, antes de semana 31, muchas de semana 32 a 36, inclusive mayor de semana 36. A diferencia del abrupcio, en este el compromiso del bebé usualmente es bueno, porque el diagnóstico lo hacemos durante el control prenatal, programamos a la paciente para su cesárea y pues el bebé va a salir bien. ¿Quién es el que no puede salir tan bien librado en esto? La mamá, porque si tiene acretismo placentario puede empezar a haber un montón de dificultades. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aquí sí necesitamos al radiólogo, porque sin ecografía pues no podríamos hacer el diagnóstico de una placenta previa, excepto que ya estuviera dilatando y colocamos el espéculo y vemos ahí el cotiledón de la placenta, pero pues idealmente es que no deberíamos hacer el diagnóstico adelantado para poder tomar decisiones y para poder ayudar a la paciente a que le vaya mejor.
Entonces, el 93% de precisión con una ecografía tradicional normal transabdominal. A veces, cuando la placenta es posterior o la paciente esté obesa o haya mucha orina en el momento de la ecografía, la sensibilidad del examen disminuye. Pero en pacientes que no tienen trabajo de parto ni están sangrando, una ecografía transvaginal puede aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Sobre el Doppler, que se los puse ahí para hacer el diagnóstico, en realidad no es para hacer el diagnóstico de placenta previa, sino es para descartar o confirmar un acretismo placentario. Se los puse aquí en mayúscula, que no se debe hacer tacto vaginal. Como nunca sabemos si es una placenta previa o una abrupción, entonces nunca se hace tacto vaginal sin saber dónde está la placenta. Existía antes, o cuando no teníamos la posibilidad de hacer ecografías con tanta facilidad, una determinación de si era sangre fetal o era sangre materna, o sea, placentaria, y utilizábamos el KOH para saberlo. Pero pues obviamente nosotros ahora tenemos otras formas de evaluarlo y por eso ya no hacemos ese test de KOH. En la imagen que ven ahí, entonces van a ver más o menos lo que vimos en el dibujo. En la flecha de la derecha están viendo el segmento uterino, en la parte inferior del segmento uterino, y la placenta ocupando el orificio cervical interno. No sé si aquí yo pueda señalar. No, tal vez no se puede señalar. Pero pues me entienden el dibujo, entonces en la flecha donde dice segmento uterino inferior, siguen esa columnita y ahí está el orificio cervical interno. Y ahí la placenta ocupando todo el espacio. Eso es una placenta previa total. Entonces, en esta imagen, entonces sí hay un espacio pequeñito, sí hay una placenta previa porque también está en el segmento inferior, pero deja una lucecita al orificio cervical interno. ¿Qué hacemos con esa placenta previa? Entonces, importante que nosotros veamos qué tanto sangrado está teniendo para saber si hay que desembarazarla en ese mismo instante o podemos esperar un poco más. ¿Por qué? Pues ya dijimos que los resultados del bebé son buenos, pero obviamente si es un bebé prematuro, el resultado no va a ser tan bueno. Y la placenta previa empieza a sangrar desde antes, semana 31, 33, 36, así que uno tiene que evaluar en qué momento va a terminar ese embarazo. Entonces, si la hemorragia es leve, el sangrado es escaso y no hay repercusión hemodinámica, si el embarazo es de menos de semana 36, seguramente vamos a hacer un manejo expectante. ¿Expectante hasta cuándo? Hasta que la paciente deje de sangrar. Entonces, inicialmente la hospitalizamos, evaluamos que el bebé esté bien, que el sangrado sea leve, y después de 72 horas no haya sangrado en modo hospitalario, podría darse manejo ambulatorio si la paciente vive cercano al sitio donde se va a hacer el procedimiento. Diferente a una hemorragia moderada severa, porque no importa la edad gestacional, si la placenta se desprende y empieza a sangrar, pues ahí no importa qué pasaría con la edad gestacional, se debe desembarazar por cesárea de inmediato. ¿Ahí hay preguntas? Sí, profe, buenas noches. No sé si me escucha bien. ¿Se escucha mal? Pues no sé si me escucha bien. ¿Me escucha bien? Yo sí, te escucho perfecto. Ok, la pregunta es respecto a la placenta previa marginal. ¿Hay riesgo cuando hay la dilatación del cervix de sangrado o en ese caso sería Sí, diferente? no, Por eso creo que no he llegado ahí, pero sí. La placenta, entonces, previa total o parcial es la verdadera placenta previa. O sea, todas se deben operar. ¿Sí? Ahí en la que estamos viendo en este momento dice, todas las vamos a operar en semana 37 si es posible, que es un bebé que está a término y que ya no va a correr peligro el bebé en realidad por prematurez. Pero cuando es una placenta marginal, que quiere decir que está en el segmento inferior tocando el bordecito, si no hay ninguna repercusión hemodinámica ni de la mamá ni del bebé, podríamos darle parto vaginal. Igualmente a una placenta de inserción baja o del segmento inferior. O sea que la verdadera placenta previa es esas de arriba que les estoy mostrando, oclusiva, parcial o total. Las no oclusivas
que no tocan, solo a menos el bordecito del orificio cervical, pero no está ocupando ni un poquito de la luz del orificio cervical, son las que son marginales y son las que se pueden dar un parto vaginal. ¿Sí? ¿Quedó claro ese? Sí, profe, muchas gracias. Ok, es que te adelantaste una diapositiva. Esta es una placenta previa total. Si se dan cuenta ahí, está ocupando, es más o menos la imagen de la ecografía, pero ya un poco más brusca, en donde la placenta está ocupando exactamente todo el orificio cervical. Entonces hablaríamos de una placenta previa total. ¿Cuáles son las complicaciones? Porque más o menos los estaba dejando tranquilos pensando que en la placenta previa no tiene complicaciones, pero sí las tiene. La mayor alteración pues va a darse por el acretismo placentario. Entonces la morbimortalidad aquí será por ese acretismo. ¿Por qué? Porque puede que no muera la señora, aun cuando podría por sangrado, pero sí puede quedar bastante afectada porque puede dañar la vejiga, puede dañar el intestino, puede dañar otros órganos en el sentido del acretismo. Y por supuesto, pues si no podemos solucionar ese sangrado de ese segmento, podría terminar no solo en histerectomía, sino en también ligadura hipogástricas o ligadura de otros vasos que hacen que la recuperación de la señora no sean tan buenos. ¿Qué es importante aquí? Que le tenemos que contar todo lo que le podría pasar, porque la cesárea no necesariamente le va a dar la respuesta y le va a dar el bienestar. Sí vamos a saber que el bebé va a ir bien, pero no sabemos qué le pueda pasar a la mamá. Entonces es importante que uno le diga estas complicaciones para que primero pues ella haga y ordene todo lo que tiene que ordenar en su vida, para que tengamos la gente que necesitemos, si necesitamos radiología intervencionista, o urólogo, o cirujano general, UCI, sangre, todo lo que uno necesite para que esta paciente que tenga un acretismo placentario le podamos dar las mejores condiciones. Y aún así, no la podemos decir que con todo eso podamos evitarle una posible muerte. Entonces es importantísimo que la placenta previa la diagnostiquemos y la manejemos con toda la seriedad del caso. Importante entonces el Doppler, no solamente para ver que el bebé esté bien, sino también para descartar el acretismo. Y estos bebés, como tienen una placenta que está ubicada donde no debería estar, pues no son las mejores placentas, razón por lo cual va a haber restricción de crecimiento hasta en un 16%. Además de eso, pues como el paciente, la placenta vive sangrando, hay un poquito de anemia relativa que eso nos podría dar inclusive alteraciones neurológicas. Entonces, de la placenta previa, si no hay más preguntas, vamos a continuar con otros que no son tan comunes, pero pues que también tenemos que conocerlo. La ruptura de la vasa previa, entonces significa que hay unos vasos umbilicales anormales que cruzan por delante de la presentación antes de que vaya a nacer el bebé. Entonces es como la prosidencia de cordón, solo que estos vasos se rompen y al romperse va a causar un sufrimiento fetal agudo, realmente agudo. Se presenta afortunadamente no tanto, 1 en 3.000 nacimientos, pero lo tenemos que diagnosticar sí o sí. ¿Cuándo lo podemos evaluar? Cuando se hace, por ejemplo, una amniotomía, o cuando se rompen las membranas por una situación como polidramnios. Y obviamente, como es un sangrado fetal inmediato, pues va a causar asfixia con seguridad y puede causar la muerte, porque mientras yo alcanzo a llevar a la paciente a cirugía, pueden pasar 10 minutos, que 10 minutos para la volemia del bebé es demasiado. La corrección, una cesárea de urgencia, obviamente pues vamos a encontrar un sufrimiento fetal agudo, muy agudo. Las otras que se llaman ruptura del seno marginal, también se les dice desprendimiento de la placenta marginal. ¿Por qué? Pues porque es un pedacito de la placenta que cuando empieza a dilatarse alcanza a ver sangradito. Entonces, cuando ya vean varios partos, van a ver que algunos partos, sobre todo en multíparas, tienen el bebé bien, la mamá está perfecta, pero el líquido amniótico tiene un poquito de sangre, que para muchos es la dilatación la que está causando ese sangrado, pero también puede ser una placenta marginal. Una vez sale esa placenta, cuando nace el bebé,
revisen si hay desprendimientos de la placenta, si hubo abrupcio, qué defecto podría tener. La incidencia es alta, miren que es el 34%, pero como no causa tantas dificultades ni en la mamá ni en el feto, pues entonces la evolución es favorable. Usualmente, pues si está sangrando y todavía no es el momento del parto, puede ser que solo solucione con reposo, pero a esta se le podría dar inclusive parto vaginal. Una que sí no es tan agradable es la ruptura uterina. Se puede presentar como causa de complicación grave durante el trabajo de parto o puede ser de forma inesperada. ¿Cuándo se podría romper? Cuando hay una hipertonía, por ejemplo, en el abrupcio, o cuando por iatrogenia podemos ponerle una policistolia con la oxitocina, o cuando la paciente tiene antecedentes de cicatrices previas. Por eso es muy importante que ustedes no le pongan oxitocina plena a una paciente que tiene una cesárea previa o más y estén en trabajo de parto. Entonces, casi que está reevaluado colocar oxitocina a forma normal. La frecuencia de presentación de una ruptura uterina es en 1 en 1500 partos. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Principalmente la multiparidad y la cesárea previa. Entonces, cuando uno molesta tanto para que no necesariamente todo termine en cesárea, es porque una cosa desencadenará otra. Una cesárea puede desencadenar que en el futuro tenga ella una placenta previa o una ruptura uterina o un acretismo placentario. Quiere decir que entre menos cesáreas, menos incidencia va a haber de estas otras alteraciones. Importante que sepan que el uso de prostaglandinas, que de pronto lo ven, el uso de prostaglandinas para ayudar al trabajo de parto solamente está aprobado por el FDA y por todas las entidades respetables. Se pueden usar cuando el feto esté muerto. De resto no, porque es una gran posibilidad de que haga abrupcios o inclusive que haya rupturas uterinas. Pero también una ruptura uterina se puede dar, por ejemplo, por una instrumentación no adecuada o difícil que puede hacer que se rompa. No siempre se rompe el útero en el fondo uterino, ¿no? También se puede romper a los lados, en el cervix, y eso lo vamos a ver con mayor frecuencia en instrumentaciones. Y una que ustedes van a ver y que no quiero que vean, pero seguro van a ver, son las maniobras intrauterinas que no debemos hacer, que es el clisterio. Entonces, eso de pararse encima de la señora con todas las fuerzas de la historia hacen que no solamente pueda haber fractura de la costilla, ruptura hepática, también puede haber ruptura uterina. Entonces, cuando uno no puede sacar al bebé con el pujo de la mamá, hay espátulas para colocar y si no hay cesáreas para hacer. Uno no debe hacer esas maniobras extremas, de extrema fuerza sobre la paciente. Bueno, de hecho, dentro de todas las cosas de parto humanizado, esa es una de las primeras condenas que hacen las mamás, esas maniobras no cariñosas con las pacientes. Y además que, pues ya ven, puede haber ruptura uterina. Las rupturas uterinas entonces se pueden localizar en diferentes partes. Con frecuencia, pues en la cara inferior. ¿Pero por qué? Porque muchas pacientes han tenido, por ejemplo, cesáreas o legrados o algún procedimiento que pueda hacer déficit de ese sitio y también porque el segmento inferior es un poquito más delgado, por eso es que hacemos las cesáreas ahí porque sangran menos, pero también los pone en riesgo a rupturas uterinas. Pero también se pueden romper hacia el fondo uterino, a pesar de que esté grueso, cuando hay una contracción exagerada o muy sostenida, se puede romper por el fondo uterino. Se puede presentar por una situación espontánea, como ya les había dicho, por sobredistensión uterina, pero también se puede presentar durante un trabajo de parto por una policistolia. La clasificación de esa ruptura uterina es completa, incompleta cuando todavía hay membranas, o sea, uno abre, si hizo la parotomía, ve que el bebé está todavía en su bolsa amniótica, pero el útero está roto. Esa es una ruptura uterina incompleta. La traumática, que puede ser, sea por algo accidental, una herida por arma de fuego, herida cortopunzante o por una instrumentación. Usualmente no se ve tanto con un útero sano, pero se pueden encontrar en trabajos de parto normales una ruptura uterina. ¿Qué tenemos que hacer? Sospecharlo.
por supuesto, si se rompe una víscera, pues va a producir un dolor intenso. Entonces, siempre estén evaluando a las pacientes porque ustedes las tienen que conocer. La paciente no se queja por quejarse. O sea, nunca regañen a una materna. Pónganle cuidado porque puede ser que esté teniendo un dolor intenso que le esté causando la posibilidad de una ruptura uterina. Entonces, el diagnóstico en el tercer trimestre es un dolor súbito, puede inclusive haber hematuria y pues como hay una situación difícil, dolorosa, pues puede haber náuseas, vómito e hipotensión. Entonces, cuando las pacientes estén intranquilas o se quejen de un dolor agudo, tómenles signos vitales. Estos signos que están ahí anotados se llaman el signo de Pinar y de Fromel, significan signos previos a una ruptura. Eso quiere decir que cuando los ligamentos redondos se ponen tensos, muy tensos, como si fueran las cinchas de los caballos, como las riendas de los caballos, se pone duro, entonces van a sentir, sobre todo en las mujeres delgadas, van a ver esos ligamentos fuertes y va a tener un dolor en ese sitio. Ese es un signo presuntivo o antecedente, anterior, un poquito antes a una ruptura uterina. Uno de esos. Y el otro es como un reloj de arena. Ustedes van a ver que la señora se queja de mucho dolor y el abdomen se ve como un reloj de arena. Se puede presentar esa imagen cuando la vejiga esté llena. Entonces lo que deben hacer es desocupar la vejiga. Una vez desocupen la vejiga, si sigue todavía ese signo de reloj de arena, ustedes van a pensar que puede haber una inminencia de ruptura uterina. Si ustedes no hacen algo, pues seguramente va a haber una ruptura uterina. Entonces lo que tienen que hacer es relajar el útero, hidratar a la paciente y de cierta manera controlar esa oxitocina para que no lleguemos a una ruptura. Cuando hay un trabajo de parto y se presenta ese anillo que les estoy diciendo, pues es importante saber que es posible que vaya a haber una ruptura y en ese momento de la ruptura hay una ausencia de las contracciones. Ya no hay contracciones y ya el bebé no se siente, no se puede hacer las maniobras de Leopold porque el bebé está flotando. Entonces, obviamente cuando eso sucede, además de eso, pues va a haber un sufrimiento fetal. Entonces, como es algo tan agudo y hay tantos cambios, es importante que lo tengan en la cabeza presente como posible diagnóstico, porque si no lo dicen, no lo piensan, probablemente se demoren en tomar la decisión de pasar a la cirugía. Entonces, como recomendación es importante que la oxitocina la deben utilizar con mucho cuidado. Es un medicamento que utilizamos con frecuencia, pero igual es un medicamento que tenemos que conocer mucho, mucho para saber cómo la tenemos que utilizar. El misoprostol, contraindicado en feto vivo. Importante disminuir las cesáreas. En general, las cesáreas se hacen segmentarias porque es en el sitio en donde está más delgado, pero también es el sitio en donde también se pueden romper. Mucho más cuando es una cesárea que no sea segmentaria sino longitudinal, uno le tiene que preguntar a la paciente cómo fue su cesárea o si el doctor le dio alguna recomendación, porque si es una cesárea que se ha hecho longitudinal, no se le debe dar trabajo de parto. Importante saber que un espacio intergenésico entre una cesárea y otro debe ser mínimo de 24 meses para poder darle parto vaginal. Si es menos de eso, es mejor operar. Y si es más de una cesárea, aun cuando hay estudios donde hasta 2 cesáreas se les da parto vaginal, pero más de una cesárea es mejor operar. La mejor recomendación es que no se debe hacer cesáreas innecesarias porque no sabemos que le estamos cambiando el rumbo de la vida a esa mujer en su siguiente parto. Y el tratamiento dependerá de qué tan grande esté la ruptura. Si es una ruptura incompleta, podemos hacer uteroinhibición mientras llegamos al sitio de resolverlo o probablemente tengamos que hacer una laparotomía, que en ese caso, dependiendo qué tanta ruptura tenga, saquemos el bebé y corrijamos el útero o tengamos que hacer una histerectomía dependiendo cómo se encuentre. ¿Hasta ahí hay preguntas? Doctora, ¿con qué medicamento se le puede hacer uteroinhibición? Con nifedipina, con sulfato de magnesio, con lo que ustedes ya conocen para una amenaza de parto. Pretérmino, con lo mismo hacen uteroinhibición. O con solo hidratación. A veces solo la hidratación barre todos los receptores de oxitocina y hacen uteroinhibición. Vale, doctora. Okay. Hay una ruptura uterina. Dime.
La cesárea longitudinal es la misma que se realiza corporal, algo así, que se llama corporal. Corporal o longitudinal, sí, exactamente. Cuando hay Gracias. eso, es muy importante decirle y recalcarle a la señora, no solamente hacerle y dejarlo en la descripción quirúrgica, sino decirle, señora, usted no puede tener nunca más un parto vaginal. Entonces, porque se le hizo esta cesárea, porque tuvo esta complicación, es muy importante. Pero cuando a veces no les dicen, ustedes revisar en la historia clínica. A veces es importante preguntar todos sus antecedentes, inclusive de la cesárea. No es un número más, sino es que hay que ver por qué fue la cesárea. Bueno. Este lo traje porque es ruptura uterina. Lo que pasa es que no necesita laparotomía ni una herida grandota. Se necesita una revisión para evaluar y componer esa ruptura uterina. Se puede dar en instrumentación, pero también se puede dar en un parto normal. Entonces, ¿qué es importante? Tal vez algunos ya les había mostrado estas pinzas, se llaman las pinzas de Foster o pinzas de corazón también les dicen, o también les dicen de falsos gérmenes, pero realmente se llaman Foster. ¿Qué es importante evaluar? ¿Qué tan grande esté la ruptura que es uterina, pero que es a partir del cervix hacia arriba? Evaluar muy bien para ver qué tanto hay y si hay más, si es más de 2 centímetros y está sangrando, siempre que esté sangrando hay que hacerle sutura, pero si es menos de 2 centímetros y no está sangrando, no necesariamente le tenemos que pasar sutura, pero es una situación en la que ustedes en una atención de parto deberían contemplar que pueden hacerlo. ¿Qué es importante que ustedes están viendo ahí? Que se debe hacer puntos separados, con la idea de hacer hemostasia y no hacer tantos puntos que puedan generar sangrado. Y la otra es que a veces abusan y alcanzan a cerrar y ocluir demasiado el cuello. Entonces, evaluar los bordes porque ya no se van a ver los bordes tanto porque acuérdense que llegó a dilatación de 10, entonces se va a ver más como una bolsa. Entonces, evaluar todos los bordes para poder mirar hasta dónde va esa ruptura uterina. Otra situación que puede causar sangrado y dolor o solo dolor es la inversión uterina. Doctora, Dime. qué pena. Lo que pasa es que varios de nosotros tenemos clase a las 8 y la vez ¿Ya son? pasada... Sí, señora. Bueno, ya me queda poquito. Les iba a mostrar la inversión uterina, pero eso lo van a ver en código rojo y la resolución de ese código rojo. Y esto es porque yo les había hablado con lo de Ávila sobre los retrasos. Entonces, esos son los retrasos o demoras en una atención de un parto con sangrado. Lo otro, lo seguro lo van a ver con el código rojo. Así que ustedes tranquilos, que ahí no se ha perdido de nada. Entonces, que les vaya bien en su clase. Bueno, doctora, Gracias, gracias. doctora. Bueno, que tengan un buen Gracias, día. doctora. Buenas noches. Chao. Gracias, hasta luego. Doctora, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Doctora, hablamos con... Ay, se fue.